Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles por primera vez en este foro Salud la bienvenida a esta primera jornada de una nueva tribuna que promovemos con la colaboración del Grupo Vida Farma. Los dos primeros actos serán, antes de las vacaciones del verano, serán el de esta mañana con el consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, don José María Vergeles, que va a ser presentado por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista y portavoz de la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en el Congreso de los Diputados, don Jesús María Fernández Díaz, y el segundo será con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, al que va a presentar el presidente de nuestro Gobierno regional. Tiene la palabra don Jesús María Fernández Díaz para que presente al consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura. Bueno, pues buenos días a todos ustedes. Gracias por venir a este desayuno, conferencia, coloquio de José María Vergeles, que les garantizo que va a ser de mucho interés. José María es un médico nacido en Fuente del Maestre, un municipio de la provincia de Badajoz de unos 7.000 habitantes, y pronto, dentro de unos días, la semana que viene, cumplirá la misma edad que tenía su presidente, Guillermo Fernández Vara, también médico, cuando accedió a la presidencia de la Junta de Extremadura. No sé si eso es un aviso a navegantes o no lo es, pero hay muchas coincidencias biográficas de Guillermo Fernández Vara, del presidente de la Junta, y de José María, y también muchas similitudes en su forma de ser. Los dos son extremeños y, por tanto, son gente trabajadora, comprometida, estudiosa y sensata. José María es médico de familia en el Centro de Salud de Mérida Norte, y él se considera a sí mismo como un médico de pueblo, pero también tiene, como muchos de ustedes conocen, una larga trayectoria de gestión. Ha sido responsable de la unidad de cuidados paliativos en Badajoz, ha sido gerente del área de salud de Badajoz, presidente de la Sociedad de Medicina de Familia y Comunitaria de Extremadura, y más recientemente fue en dos etapas consejero, primero director general de Formación y Calidad en dos etapas, del 2003 al 2007 y del 2007 al 2011, por tanto él sabe mucho también de un tema apasionante y complejo y necesario como es la situación de los profesionales sanitarios en el Sistema Nacional de Salud, y en este momento pues es consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, que es casi decir que es consejero de casi la mitad de los sectores que tiene el Gobierno de Extremadura, porque dentro de su ámbito de responsabilidad incluye la sanidad, pero incluye también los servicios sociales, la vivienda y otras políticas sociales. A mí me gustaría hacer una referencia rapidísima a cuál es la situación de Extremadura, una comunidad autónoma que quizás refleja, como otras, pero refleja muy bien algunos de los problemas fundamentales que tiene España y que tiene la sanidad española. Y uno de ellos es esa España vacía, esa España rural, esa España que se está quedando sin gente. Extremadura tiene una densidad de población de 25 habitantes por kilómetro cuadrado. La tierra de donde yo vengo, Guipúzcoa, por ejemplo, pues tiene más de 10 veces esa densidad de población. Tiene 376 habitantes por kilómetro cuadrado. Ya no hablamos de las provincias que tienen grandes capitales como Madrid o Barcelona. Tiene las dos provincias, Extremadura, más extensas del conjunto de las provincias españolas. Y una comunidad autónoma también que se va envejeciendo, con una población mayor de 65 años, que es del 20%, 2 puntos superior
a la media española y que, como otras comunidades autónomas como Galicia, Castilla y León, Aragón, reúnen estas dos condiciones, de una España envejecida y una España que se va despoblando, a pesar de que los indicadores de sanidad de Extremadura son extraordinariamente buenos y han mejorado de una manera significativa. La mortalidad infantil, pues por poner solamente un ejemplo, ha mejorado desde 23 nacidos vivos que morían en el año 75 a 3,1 que mueren en este momento, prácticamente igual que la media nacional. Y tiene otra tercera característica, que es lo que ellos llaman la raya, que es esa frontera que tienen con Portugal de 1.200 kilómetros cuadrados, donde tienen esa convivencia que a veces es colaboración y a veces es también, por ejemplo, competencia en los temas de profesionales, y que es un tema, la globalización del flujo de profesionales y la colaboración de los países y de las comunidades autónomas, en el cual Extremadura tiene una gran experiencia, y seguro que José María nos lo plantea. Por último, tiene una significada diferencia que también estoy seguro que José María hará mención a ella, que es que mientras en Madrid el 30% de la población tiene una cobertura, y veo aquí al consejero de Sanidad de Madrid, tiene una cobertura sanitaria privada, solamente el 10% de la población en Extremadura tiene una cobertura sanitaria privada, un doble aseguramiento. Eso seguramente explica que Extremadura necesite algo más de financiación que el resto de comunidades autónomas, y que esa homogeneización uniforme que algunos pretenden para España seguramente es una homogeneización que no responde a las realidades diferentes que tienen nuestras comunidades autónomas. José María, todo el interés de esta audiencia para lo que nos tienes que decir. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias en primer lugar por inaugurar este foro. Gracias a los patrocinadores por inaugurar este foro con la Comunidad Autónoma de Extremadura, con la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Gracias también a Jesús Mari, que ha tenido la amabilidad de presentarme, y cuando se lo pedí no dudó en hacerlo. Y gracias a todos y a todas por estar aquí esta mañana de viernes. Me han dicho que tengo 20 minutos. No voy más allá porque si no luego empezarán a estar las calles cortadas, porque hoy se celebra el Día del Orgullo y tampoco quiero que ustedes pasen un mal trago a la salida de esta charla, no por lo que se celebra, sino porque tengan calles cortadas y no puedan llegar donde quieran llegar. Gracias entonces por acudir a este desayuno, y espero, de verdad, espero aportarles, no sé si mucha información o poca información, pero sí algunos datos para la reflexión, para que reflexionen conmigo, para que juntos podamos reflexionar, que es lo que yo creo que se trata de este foro de discusión, donde hay tantas personas que ciertamente me enfrenta a una gran responsabilidad, puesto que hay caras conocidas, muy conocidas, que saben mucho más que yo de sanidad que lo que yo pueda aportarles aquí, pero sin duda ninguna intentaré removerles esos conocimientos de la sanidad para que podamos reflexionar juntos. Gracias a la organización, ya digo, por haber querido contar conmigo. De forma amenazante, inconscientemente, nos han puesto el listado de los ponentes que vienen a continuación de este que les habla, y eso todavía me preocupa más. Ver los nombres de los siguientes intervinientes pues me llena de mucha más responsabilidad. Y de verdad espero que sea un debate, ¿no? Y ya digo, millones de gracias a Jesús Mari por su presentación. Se ha pasado un poquito en el Photoshop, con eso de decir que me parecía el presidente de la Junta de Extremadura. Ya me gustaría, pero en fin, intentaré aportar, ya digo, los elementos distintos. Los consejeros y las consejeras de Sanidad, o los consejeros y consejeras de Salud de las distintas comunidades autónomas, tenemos una enorme responsabilidad en lo que es el mantenimiento
y en lo que es la mejora de nuestro Sistema Nacional de Salud. Verán entonces que a lo largo de mi exposición voy a hablarles más del Sistema Nacional de Salud que probablemente de lo que les hable de la situación de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Les interesará mucho la situación de la Comunidad Autónoma de Extremadura y yo estaré encantado de recibirles en mi despacho cuando ustedes quieran conocer los datos concretos, pero esta oportunidad de reflexionar sobre el Sistema Nacional de Salud no me la van a arrebatar. Por lo tanto, voy a reflexionar sobre el Sistema Nacional de Salud porque creo que además es necesario que en un momento como este y con una oportunidad como la que tenemos en el Gobierno de España seamos capaces de reflexionar. Tenemos una enorme responsabilidad en dejarle a las generaciones venideras un sistema nacional de salud, al menos como lo tenemos nosotros. Ustedes piensen en cualquiera, si tienen hijos, en cualquiera de sus hijos. O piensen ustedes en cualquiera de los jóvenes. Los jóvenes tienen amortizado el Sistema Nacional de Salud que hoy tenemos. Pareciera que esto estuviese de siempre. Y esto no ha estado de siempre. Esta es una primera reflexión importante que tenemos que hacer porque entre todos y todas tenemos que cuidar, tenemos que mejorar y tenemos que hacerlo compatible con la obligación de una sociedad responsable e inteligente para atender a nuestros mayores, que empiezan a ser muchos. En Extremadura, el 20% de la población es mayor de 65 años y el 4% de la población es mayor de 80 años. Frente a una sociedad donde se priman las ideas, frente a la ideología, como dicen algunos, yo quiero reivindicar el papel de la ideología y de la política para el bien de un sistema nacional de salud mejor. Por tanto, creo que es necesario que diga que soy consejero, y esto quiero que quede claro desde el principio, de lo público y de lo privado. Soy consejero de lo público y de lo privado. Y esto quiero que quede claro desde el primer momento. Porque pareciera que los consejeros solo somos consejeros de lo público. Y en nuestra responsabilidad está lo público y lo privado. Cierto que el consejero de Madrid, mi compañero Enrique, tiene una responsabilidad mayor en el sector privado porque tiene más privadas. Suerte que tiene él. Pero yo tengo una responsabilidad sobre el 10%. Sobre el 10% de la atención sanitaria en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y por lo tanto, yo creo que lo que necesitamos es una sanidad pública excelente que es perfectamente compatible con una sanidad privada excelente. No es incompatible. Lo que es incompatible es que existan vasos comunicantes entre ellas y que existan competencias desleales entre ellas. Y eso es algo por lo que tenemos que velar también los consejeros y consejeras. Somos conscientes de dónde se tienen que establecer las compatibilidades y las colaboraciones entre lo público y lo privado y después tendremos oportunidades de reflexionar sobre ellos. Les decía, creo en la ideología frente a las ideas. Para mí, la protección de la salud es un derecho, no es un servicio. Y esto es otro de los elementos fundamentales que guiará la exposición que les voy a hacer a lo largo de estos aproximadamente 20 y tantos minutos que les pueda hablar. Y mi lucha es conseguir una sanidad pública universal. Se lo digo con todas las letras, universal. En el espíritu de la Ley General de Sanidad, en el espíritu de la Ley de Cohesión y Calidad y en el espíritu de una ley que no se cita, pero que es una ley muy importante para mí, que fue la que estableció por primera vez en España la universalidad completa, como es la Ley General de Salud Pública, que se publica en el año 2011 y a la que poca gente hace referencia con los beneficios que aporta la Ley General de Salud Pública. Pero avanzando en que es un derecho, yo les digo, ¿por qué no nos planteamos entre todos el reto, de al igual que hemos hecho con la dependencia, hacer a la protección de la salud un derecho de ciudadanía? ¿Por qué tenemos que someterlo todavía a si ha cotizado o no ha cotizado a la Seguridad Social? La sanidad en España se financia y se debe financiar a través de impuestos. Y si se financia a través de impuestos, debe ser un derecho de ciudadanía. Lo tenemos por ser ciudadanos y debemos acabar, desde mi punto de vista,
con las imperfecciones o vivir de la mejor forma las imperfecciones de nuestro Sistema Nacional de Salud. Y cuando hablo de las imperfecciones, me van a permitir una licencia en este momento. Si financiamos a través de los impuestos, deberíamos repensar el papel de las mutualidades. Deberíamos repensar el papel de las mutualidades. Las mutualidades tienen su origen previas a la Ley General de Sanidad. Y por lo tanto es importante que tengamos en cuenta esta cuestión. Sé que esto tiene límites en el derecho comunitario europeo, sé que esto tiene límites en intentar evitar el turismo sanitario y sé que esto tiene límites en evitar el turismo de trasplantes. La mortalidad intralista debemos evitarla a toda costa y, por lo tanto, es necesario que hablemos de todas estas cuestiones para que no pongamos a nuestros ciudadanos en un riesgo. Pero en esta diabólica ecuación que les acabo de dibujar influye el profundo sentido de entender al Sistema Nacional de Salud, y esta es otra de mis premisas, más que como la suma de 17 servicios regionales de salud. Y en el último tiempo hemos abusado de que la sanidad pública española, de que el Sistema Nacional de Salud han sido 17 servicios regionales de salud sumados. Y es más de 17 servicios de salud sumados. Si antes hablaba de la universalidad, ahora les hablo de la cohesión. Cohesión por derecho, cohesión por la seguridad de nuestros pacientes. Miren, no me voy a dejar trasplantar un corazón por un cirujano cardíaco que trasplanta 6 corazones al año. ¿Estoy hablando de seguridad del paciente o no? Saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿Merece la pena que en Extremadura tengamos trasplante de corazón? ¿Puedo someter yo a los ciudadanos de la comunidad autónoma de Extremadura desde mi responsabilidad que tengan trasplante de corazón? ¿Puedo yo atentar contra la seguridad de los pacientes teniendo de todo en todos sitios en lugar de tener centros de referencia y actuar como un verdadero Sistema Nacional de Salud cohesionado? ¿Por qué a los políticos se nos cansa tanto la boca de hablar del pacto de sanidad y no hablamos de un pacto de cohesión? Si es lo que necesita el Sistema Nacional de Salud. Y sería más fácil para los políticos. Pacto de cohesión frente a pacto por la sanidad. No abarquemos el todo, pero vayamos a la parte, al corazón de lo que es la cohesión del Sistema Nacional de Salud. El tercero de los aspectos es la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Nuestro sistema es muy eficiente. No nos vamos ahora a rajar las vestiduras aquí. Los resultados que ofrece por lo que invertimos en sanidad, en términos de PIB, que yo sé que está mal calculado y algunos economistas me pueden decir que no haga referencia a la financiación basada en el PIB, pero no podemos seguir por más tiempo haciendo el sistema eficiente a costa, y lo digo con toda claridad, a costa de las retribuciones de nuestros profesionales. No podemos hacerlo por más tiempo eficiente. No podemos hacerlo por más tiempo eficiente a costa del pago a los proveedores. No podemos hacerlo por más tiempo eficiente porque llegará un momento de insostenibilidad, más con los sacrificios que han hecho todos estos sectores durante el tiempo de la crisis. Es, por tanto, necesario acabar con las tasas de reposición que sobrecargan a nuestros profesionales y de las cuales no tenemos competencia en el ámbito de las comunidades autónomas, de recuperar la competencia sobre jornada laboral y dejarnos de hablar de flexibilización para hablar de 35 horas con todas las de la ley, y es hora de recuperar el desarrollo profesional y la recompensa por el desarrollo profesional, que es la carrera. De forma uniforme en todo el Sistema Nacional de Salud, no unas comunidades autónomas por delante de las otras, porque estaremos yendo contra la cohesión del Sistema Nacional de Salud. Tenemos otro elemento fundamental que es el déficit o la falta de financiación crónica del Sistema Nacional de Salud.
Miren, cuando el 1 de enero abrimos la persiana del Servicio Extremeño de Salud, sabemos que nos faltan 200 millones de euros, aproximadamente. Y ya veremos cómo los arreglamos. Cada uno se pelea con el consejero de Hacienda correspondiente y el Ministerio se peleará con la ministra, antes el ministro Montoro y ahora la ministra Montero. Y se peleará cada uno de ellos para intentar conseguir que esto sea así, ¿no? En España se invierte en sanidad algo más del 5% del PIB, mientras que en Extremadura, como decía Jesús Mari cuando me presentaba, necesitamos invertir el 9,4% de nuestro PIB. El 9,4% de nuestro PIB. Eso supone más de 1.500 euros por habitante. Porque si no, no llegamos. Primero, porque solo tenemos un 10% de privada. Y lo que no va a la privada va a la pública. Segundo, porque tenemos una población dispersa. Tercero, porque tenemos una población envejecida. Y eso nos hace que tengamos que invertir de esa forma. ¿Por qué no reflexionamos sobre una financiación basada en el coste real de los servicios en una región que está envejecida, que está dispersa y que está con poco desarrollo en el sector privado? ¿Qué sentido tiene hablar de la sostenibilidad si no estamos atendiendo a una sostenibilidad crónica del Sistema Nacional de Salud? Y ahora le voy a dedicar unas palabras al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el órgano de gobierno, el corazón de gobierno del Sistema Nacional de Salud, el que debe dar luz a la conferencia de presidentes sobre qué Sistema Nacional de Salud queremos para saber qué Sistema Nacional de Salud hay que financiar. No seamos cobardes en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Reflexionemos sobre qué Sistema Nacional de Salud necesita nuestra población para saber cuál es el Sistema Nacional de Salud que merecen los ciudadanos y que podemos pagarnos los españoles. Para terminar este apartado de premisas, me gustaría hablar de la asignatura pendiente del Sistema Nacional de Salud, como es el nuestro en materia de profesionales, que son las necesidades de especialistas. No podemos seguir más tiempo así. No puede ser que haya comunidades autónomas que se estén buscando la vida, para intentar conseguir especialistas a toda costa. No es de recibo que las comunidades autónomas compitamos por especialistas entre nosotros, mirándonos de reojo a ver quién saca las oposiciones antes. No es de recibo que haya 7.500 estudiantes que no hayan aprobado el MIR y que no les pasa como a las bolsas de los 20.000 médicos de hace años que podían ejercer en el Sistema Nacional de Salud. En este momento, esos chicos y chicas que han terminado el grado de medicina no pueden ejercer en el Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, ya es una cuestión de decencia. Es una cuestión de decencia el que nos pongamos a trabajar y a intentar mejorar esas paradojas. Y evidentemente esto nos ha llevado a que estemos siendo cobardes cuando estamos afrontando el tema de las especialidades de enfermería. A ver a qué consejero se le ocurre poner una categoría de enfermería vinculada con la especialidad correspondiente. Porque parece que va a reproducir el problema médico. Y eso es un flaco favor para la enfermería, un flaco favor para los cuidados, un flaco favor en un momento en el que más necesitamos a la enfermería. Porque los especialistas de los cuidados son la enfermería. Y con una población así de envejecida, como les he dicho, la enfermería tiene mucho que decir. Mucho. La población está mejor atendida que desatendida. Esta perogrullada me la van a permitir, pero a veces podemos llegar a la situación en la que no entendamos esto. Y esto, junto con la calidad de la formación, debe guiar las necesidades de especialistas y no, como hasta ahora, las recomendaciones de las comisiones nacionales de las especialidades. No puede ser que las comisiones nacionales de las especialidades nos pongan unos requisitos de acreditación que no nos hagan tener ni la fuerza ni la capacidad docente que tenemos las distintas comunidades autónomas para poder formar a los especialistas
que necesita el Sistema Nacional de Salud. Cierto también que estamos ante un Sistema Nacional de Salud con algunos complejos, como les decía, del pasado, y algunas imperfecciones. Tenemos mutualidades estranguladas por el gobierno anterior. ¿Qué se creen? ¿Que las mutualidades viven en los mundos de Yupi? Pues no. Las mutualidades en este momento están estranguladas económicamente y también sufren los problemas crónicos del Sistema Nacional de Salud. Como digo una cosa, digo la otra. Y esto impregna cada una de las reflexiones que les haré a continuación, y ya les voy a hablar de mi región, de mi comunidad autónoma. Extremadura, como decía Jesús Mari, es una región de 42.000 kilómetros cuadrados y una densidad de habitantes de entre 24 y 25 por kilómetros cuadrados, pero tenemos áreas de salud con 19 habitantes por kilómetro cuadrado. 19. Donde las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de morbimortalidad y de discapacidad, donde la segunda causa son los tumores y las terceras las enfermedades respiratorias. Con unos factores de riesgo cardiovascular por encima de la media española, incluido el sobrepeso, como ven ustedes en este consejero, y el sedentarismo, como también ven ustedes en este consejero. Para prestar la asistencia sanitaria se dividen en 8 áreas de salud únicas, con 111 equipos de atención primaria y 412 consultorios locales. Anda, ahora vas y los gestionas. Con 14 centros hospitalarios, algunos agrupados en complejos, y 3 que son de alta resolución. Extremadura y su consejería aglutina el 49% del presupuesto de la comunidad autónoma. Aglutina competencias en sanidad, en dependencia, en servicios sociales y sí, en vivienda. Han escuchado bien, vivienda. Amén del consumo. Esa es esta consejería. Una consejería pensada para la coordinación sociosanitaria. Esto ya me lo han escuchado algunos que son asiduos a mis intervenciones. Coordinación sociosanitaria. Lo del espacio sociosanitario, si están delante de mí, mejor que no lo pronuncien. Porque yo no he conocido ningún espacio sociosanitario. El paciente no pasa a un espacio distinto que se llama sociosanitario. El paciente necesita unas atenciones sanitarias y unas atenciones sociales. Y se tendrán que coordinar para que noten la continuidad asistencial. Pero ¿dónde está el espacio? Es que hablamos del espacio y acabaremos teniendo especialistas en el espacio sociosanitario. Esto es impresionante, amigos. Cuando lo que tenemos que potenciar son las titulaciones que tenemos en cada uno de los, y los profesionales que tenemos en cada uno de los servicios. Para evitar esto, yo siempre digo lo mismo. Hace unos años la OMS, la Organización Mundial de la Salud, decía la salud en todas las políticas, ¿recuerdan? Los más viejos del lugar lo recordarán. Y los más nuevos ya se lo digo yo que lo decía. Créanme que lo decía. Creo que tendría que cambiarse esa frase. Si queremos hablar de coordinación sociosanitaria, que estamos obligados a hablar por la cronicidad, deberíamos hablar de que tenemos que poner la promoción de la autonomía personal en todas las políticas. Y eso incluye la salud. Porque no se puede estar enfermo y tener una promoción de la autonomía personal adecuada. Me referiré levemente a la ley de la dependencia, a los servicios sociales y a su atrofia que ha vivido en este país. La ley de la dependencia ha sufrido, igual que la Ley General de Sanidad, numerosos avatares en estos últimos años. Los reales decretos del año 2012, aparte del 16, que Dios tenga en su gloria, tenemos los reales decretos 20-2012 que acabaron con el sistema de dependencia de este país. Y eso le vino mal a la ley de la dependencia, le vino mal a la coordinación sociosanitaria y le vino mal a la enfermedad crónica. Tenemos otro riesgo. Hemos conseguido entre todos sustraerle a los ciudadanos y ciudadanas de este país el control sobre su proceso de salud y enfermedad. Recuerden esos anuncios. Yo tengo triple responsabilidad en esto. He estado de presidente de una comunidad autónoma, he estado de presidente de una sociedad científica, he estado de médico
Y he estado de político. ¿Y qué le decíamos a la gente? Cuando usted tenga este síntoma, consulte con su médico. Vaya al dermatólogo si le sale un lunar. Vaya al urólogo si tiene cualquier síntoma en la próstata. Que vamos, por la edad media que tenemos aquí los varones que estamos, tendríamos que ir al urólogo unos pocos. Vaya al urólogo. Vaya a no sé dónde. Ya no existe el proceso de control de salud y enfermedad, porque además, afortunadamente, este país ha avanzado en igualdad y la mujer trabaja fuera de casa y no es la cuidadora de la familia. Afortunadamente. Y lo que a mí me hacía mi madre, que llamaba a don Paco cuando ya no tenía más remedio porque había sobrepasado sus límites competenciales, ahora no existe en ninguna familia. Porque si el niño tiene mocos, por si acaso mañana no puede ir a la guardería y se tiene que quedar con los abuelos, tenemos que ir al pediatra. Al pediatra, ¿eh? No vayamos a ponerle un médico de familia delante, porque pudiera ser que entendiesen que no esté preparado para hacerlo. Por lo tanto, esa medicalización, ahora revertirla, compañeros y compañeras, no es tan fácil como quitársela. ¿Qué se creen? ¿Que le hemos quitado el control del proceso de salud y enfermedad a los pacientes y ahora, de buenas a primeras, el médico de la Garrovilla va a ser capaz de decirle: haga usted con su proceso de salud y enfermedad lo que usted quiera porque usted es el responsable? Nos quejaremos que hay muchas consultas, que existe mucha frecuentación. Nos quejaremos que vayan mucho a las urgencias de los hospitales. ¿Por qué? Si lo hemos provocado nosotros. Se lo dijimos. ¿No se acuerdan? Un reto absolutamente necesario que se aborda desde la salud pública y la participación comunitaria. Miren, tenemos una medicina muy asistencial, demasiado asistencial. Y llega el momento de que o apostamos por la salud pública y por la participación comunitaria o esto se va al traste. Esto no lo aguanta nadie. No lo aguanta nadie, ningún sistema sanitario solvente. Nosotros hemos puesto en marcha ahora mismo 2 procesos que no tengo más intención que describírselos sucintamente, que es la Escuela de Cuidados y Salud y los procesos comunitarios. Estoy cansado de escuchar que la atención primaria de salud es la piedra angular del sistema. Joder, cuántas veces lo han dicho, perdón. Caramba, cuántas veces lo han dicho. Y ahora resulta que la atención primaria no es la piedra angular del sistema, es la necesidad del sistema. O tenemos una atención primaria de salud desarrollada o el sistema hace crack. Porque ahora nos hemos dado cuenta los gestores que la atención primaria es más eficiente que la atención hospitalaria. Gran descubrimiento para el Nobel. Nosotros tenemos en marcha la Escuela de Cuidados y Salud. Hemos querido ponerle así, y no como otras comunidades autónomas, Escuela de Pacientes, porque no enseñamos a pacientes, enseñamos a ciudadanos que pueden tener una enfermedad y cuando van al médico son pacientes, pero mientras no se demuestre lo contrario son ciudadanos. Y los procesos comunitarios tienen que participar en el proceso de salud y enfermedad. ¿Qué se creen? ¿Que pusieron vivienda en mi consejería porque los desahucios causan dolores de cabeza? También. Pero la población tiene que entender, a través de una participación comunitaria, que hay atenciones sanitarias que no dependen del sistema sanitario, que dependen de una resolución de los problemas sociales, de los problemas educativos. ¿O es que no la han llevado a pacientes cuando el chico o la chica ha sufrido con el suspenso de la EBAU ahora? Aquí le traigo a mi hija, que ha suspendido la EBAU. A ver si usted puede hacer algo con ella, porque a mí se me va de las manos. Y luego la apuesta por el aumento de la resolución en atención primaria de salud. Yo creo que no tenemos toda la resolución que debemos tener. Hemos sido timoratos a la hora de
darle posibilidades a la atención primaria para que aumente su resolución, para que sean los verdaderos gestores de los pacientes y para que haya un reglamento donde haya líderes clínicos que son compatibles con líderes de cuidados. ¿Por qué tienen que estar enfrentadas las dos profesiones? ¿Por qué tuvimos que sacar ese Real Decreto que enfrentó a las profesiones? ¿Por qué? ¿Qué necesidad teníamos de provocar un conflicto asistencial donde no lo había? Y yo apuesto por un reglamento de atención primaria donde haya líderes clínicos y líderes de cuidados. Y son compatibles. Y son compatibles. Y luego el reto de la cronicidad. Pero no voy a enseñar yo a atención primaria cómo tiene que atender a la cronicidad. ¿O se creen ustedes que el médico de Azuaga que está presente en la sala le voy a decir yo cómo tiene que atender a la cronicidad? Si es lo que hace toda la vida. Venimos aquí los políticos y decimos, ya tenemos una estrategia para la cronicidad, que es un magnífico libro para calzar el monitor del sistema operativo y del sistema informático que tienen en la consulta. Porque la hemos hecho los políticos para los clínicos. Error. Tienen que hacerlo los clínicos para los clínicos. Esa es nuestra estrategia de cronicidad. Por eso hemos tardado más. Y luego una asignatura pendiente es la salud mental. Ay, de la salud mental. Miren, la salud mental es una asignatura pendiente. Nosotros tenemos el tercer plan integral de salud mental, donde queremos aumentar la red comunitaria, donde queremos darle protagonismo al trastorno mental grave, al trastorno límite de personalidad, al autismo y a la conducta suicida. Donde queremos evitar la quemazón de los profesionales. Está en el registro de agresiones y en el registro de agresiones sale que el ámbito de la salud mental es uno de los sitios de riesgo donde le cascan a nuestros profesionales. Y eso no se puede hacer. Y la conexión en procesos con lo social. Y luego la complejidad de nuestro sistema no será si tiene enfermedad de Behçet o si tiene el síndrome más raro que ustedes puedan entender. No. Nuestro problema va a ser la pluripatología. Y que cuando yo le pongo una pastilla para tratarle un problema de salud no le descompense otro. Y por lo tanto, los generalistas de atención primaria, con los malentendidos, y perdónenme si hay algún internista en la sala, pero los internistas no aprendieron que eran los generalistas de los hospitales, craso error, es lo que tienen que llevar el proceso del paciente crónico complejo, con inclusión del ámbito de la dependencia, con inclusión del ámbito de la discapacidad y con la inclusión de los servicios sociales. El mundo hospitalario se enfrenta a la atención de lo agudo, transformándolo a la cronicidad. La inclusión de nuevas tecnologías, donde tenemos que hablar de desinversiones. Aquí no se quita nada. Aquí cuando apareció la cirugía cardíaca, sigue la cirugía cardíaca. Pones el cateterismo y siguen haciendo cirugía cardíaca y cateterismo. Para lo mismo. Aquí no desaparece nada, no se desinvierte nada. O sea, tú pones tecnología y es a más, y a más, y a más. Y tenemos que empezar los políticos a hablar de desinversión y tenemos que hablar los políticos de no hacer. Oiga, no hacer es bueno. Es que lo decía Hipócrates. No me lo estoy inventando yo. Ni tengo que ir a un tratado de Harrison. No, lo decía Hipócrates. Oiga, no hacer es bueno. Y más en el mundo de los hospitales. Y luego en España tocamos de oídos. Tocamos de oídos. Ayer saltó esto del valsartán y tocamos de oídos. Porque aquí no hay un sistema de evaluación de las tecnologías, como debería haber. Las agencias de evaluación de tecnología funcionan muy bien, cada una de ellas, pero en la red que se tiene que constituir es un reto que tenemos pendiente. Y yo envidio el NICE británico, porque no sé si la siguiente tecnología que me van a ir a vender es buena, mala o medio pensionista, porque no me la están evaluando. Y si le hablo de la tecnología, ya no le digo nada de los fármacos. Si el último producto para la oncología que nos vale una jarta, a mí me dicen que es bueno o malo, me lo tengo que creer. Porque no tengo ninguna evaluación grade que me diga si eso es bueno o eso es malo.
Por eso en Extremadura hemos decidido poner un centro de evaluación de los medicamentos independiente que nos permita saber si lo que incorporamos es mejor, peor o medio pensionista, porque nos vamos a dejar el pellejo en ello. Pero no el pellejo de los gestores, que los gestores pasaremos. El pellejo de los ciudadanos que pagan sus impuestos, la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Que esto no es ninguna tontería. Que probablemente la Agencia Española de Evaluación de Medicamentos tenga que evolucionar a un NICE, junto con las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias. Y no sé, de verdad, si estamos preparados. Y luego los centros de referencia. Miren, de forma particular tenemos dos inversiones potentes en Extremadura, que son el nuevo hospital de Cáceres, que nos está quitando el sueño, más al gerente del SES que a mí, y el nuevo hospital de Don Benito Villanueva de la Serena y la renovación del hospital de Plasencia. Lo digo porque como hay comerciales aquí, por si acaso tienen algún interés en alguna parte concreta. Estamos intentando hacer renovación tecnológica de fondos interregionales en nuestra región, que, como decía antes el presentador, es transfronteriza. A nosotros los proyectos Interreg nos han sentado muy bien. Miren, nosotros podemos tener PESTAC porque somos transfronterizos. Que voy acabando, ¿no? Ya, la veía venir y... porque somos transfronterizos. Participación sanitaria de los ciudadanos. Hemos fracasado en los consejos de salud. Si hay alguien en la sala que crea que los consejos de salud sirven para algo, que lo diga. Me lo explique y yo modifico la legislación. Porque para mí no han servido para nada. Lo estamos intentando cambiar ahora por procesos comunitarios en salud. Y si quiere alguien se lo explico en el coloquio porque me están llamando la atención. Y luego necesitamos seguir mejorando en la gestión. Los sistemas de información, las cláusulas sociales en los contratos, la ley de conciertos sociales, no todo va por contrato. Hay organizaciones non-profit que necesitan de conciertos sociales. Y luego está esto último que ha salido, que es el Big Data. Cansadito estoy de escuchar Big Data. Vamos a acabar prostituyendo la palabra Big Data. Todo el mundo que va a la consejería me vende un Big Data, pero me lo vende para una cosa concreta. Y yo tenía entendido, igual estoy en un error, que el Big Data era para todo, era un sistema de explotación de datos. Me lo venden para oncología, si venden diabetes para diabetes, si venden no sé qué para no sé qué. Y debemos invertir en eso. Aún así, miren, con este panorama, el barómetro sanitario nos sitúa muy bien. No tenemos que tener complejos, nos sitúa muy bien el barómetro sanitario. Tenemos más de un 6,6% de valoración de nuestro Sistema Nacional de Salud. Oiga, tenemos que estar satisfechos. Nuestros profesionales están bien valorados. Oigan, no caigamos en el desánimo. Esto nos tiene que dar fuerza para seguir para adelante, para seguir construyendo nuestro Sistema Nacional de Salud. Y voy a terminar refiriéndome a la innovación. Miren, quien se preocupe hoy de la farmacia ambulatoria, el gestor que se preocupe hoy de la farmacia ambulatoria, de la que viene por receta, ese está tonto. Y si no está tonto, alguien le tiene que avisar que está perdiendo el tiempo. De lo que hay que preocuparse hoy es de la farmacia hospitalaria. 300 millones de euros de facturación en Extremadura en la farmacia ambulatoria. 180 millones de euros en la farmacia hospitalaria. La farmacia hospitalaria crece a 2 dígitos y la farmacia ambulatoria no crece. Y nos seguimos ocupando de decirle a los médicos de atención primaria que prescriban menos. Y tenemos desbocado el caballo de la farmacia hospitalaria. Oiga, alguien tiene que avisar de esto a la sociedad, ¿eh? Que el último medicamento que hemos aprobado por una enfermedad de unos pocos nos cuesta 600.000 euros la pedra. Sin que nadie nos lo haya dicho. Y desde luego, sin duda ninguna, aquí tenemos que ser fieles aliados de Farmaindustria. Esto no puede quedar solamente en un hecho donde Farmaindustria no tenga nada que ver.
Tenemos que revisar el tema de los copagos. Son tremendamente injustos los copagos. Pero es verdad que en este momento, en el tema de los copagos, tenemos que echarle una pensada porque por primera vez en España tenemos a trabajadores pobres. Por lo tanto, esto de los pensionistas pagan o no pagan, eso tan simple, me parece que no sirve. A lo mejor hay que pensar en nivel de rentas. A lo mejor, digo como sugerencia. Y luego, desde luego, lo que no podemos entrar en un sistema en el que no tiene un sistema de evaluación es en el pago por valor, porque entonces el calendario vacunal no tiene precio. Yo no puedo pagar el calendario vacunal, salva tantas vidas, tiene tanto valor que no lo puedo pagar. Y en cambio es a donde nos está llevando. Y luego acabar, José Ramón, acabar con el acuerdo ese entre Farmaindustria y el Ministerio, por favor. Es un acuerdo que ha sido una hoja oscura en la relación entre el Sistema Nacional de Salud y Farmaindustria. Yo creo que hay que reconvertir el sistema. Hay que reconvertirlo potenciando la atención farmacéutica en la farmacia ambulatoria y, desde luego, yendo a otros modelos de innovación negociados con la industria farmacéutica, distintos a lo que aparece en ese acuerdo dañino para las comunidades autónomas de Farmaindustria. Termino. El mensaje es que tenemos un gran sistema nacional de salud. Espero que les haya removido algunos conocimientos de los que ustedes tenían, que hemos heredado de nuestros mayores, que nos lo han dejado prestado por un tiempo, que nosotros, con sus valores, debemos mejorarlo y que lo tenemos que dejar en las mejores condiciones posibles para que cuando no estemos lo hereden nuestras futuras generaciones. Espero no haberles aburrido en exceso, haberles suscitado algunas preguntas y haber contribuido a que el desayuno haya sido agradable. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Jesús María. Muchas gracias, don José María. Pues empezamos con las preguntas. Damaso Toledo dice, ha hablado usted de sanidad para todos, pero ¿con el dinero de quién y en qué condiciones? ¿No cree usted que la subida de impuestos que planea el Gobierno del PSOE, impuestos como el de sociedades, van a frenar la bonanza económica que ahora disfrutamos después de una feroz crisis económica causada, entre otros factores, por el excesivo gasto? ¿No hay exceso de voluntarismo cuando se habla de suprimir el copago farmacéutico? A la segunda pregunta es más fácil de responder. Del copago farmacéutico, yo creo que el Gobierno de España todavía no ha hablado. Tímidamente ha dicho algo, porque se está planteando, pero aquí nadie ha hablado todavía de suprimir el copago. Por lo tanto, como vino una alerta cuando se publicó el Real Decreto 16/2012 sobre los copagos que eran sobre los hospitales, sobre los copagos de las ambulancias, sobre los copagos de no sé qué, cuántos copagos íbamos a tener, que luego se ha quedado en un copago, pues igual quiero tranquilizar ahora al auditorio diciendo que en este momento, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, no hemos abordado el tema de los copagos. Por lo tanto, tranquilidad las masas, porque nadie es tan descerebrado como para abordar el tema del copago con un chasquido de dedos. En segundo lugar, miren, la universalidad, yo no entiendo de impuestos, no soy economista, no entiendo de impuestos. Lo que sí les digo es lo siguiente. Aquí los que generan gastos sanitarios son los inmigrantes que vienen en avión. No generan gastos sanitarios los inmigrantes que vienen en patera. Y esto quiero que quede claro. Los inmigrantes que vienen en patera, aparte de ser una cuestión de derechos humanos atenderlos, es una cuestión también desde el punto de vista egoísta bueno para nosotros. ¿O quieren ustedes enfermedades importadas de otros países? Por lo tanto, y luego hay una mentira que planea sobre el Sistema Nacional de Salud. ¿Quién se cree que ha estado atendiendo a los inmigrantes en situación irregular durante estos años? ¿Qué se creen? ¿Que no los atendían?
A mí me hace mucha gracia cuando las comunidades autónomas en el último Consejo Interterritorial perdían más dinero porque se iba a aumentar la universalidad de la atención sanitaria. Oiga, no nos hagamos trampas al solitario, que los hemos estado atendiendo, que el médico de cabecera X del X pueblo se las ha visto y se las ha deseado para atender a ese paciente. Lo único que ocurre es que ahora le damos la seguridad jurídica al médico de que lo puede hacer en las mejores condiciones posibles, de que lo puede hacer bien. ¿Será pagado con nuestros impuestos? Sí, pero díganme, yo lo que tengo que combatir es que el que viene en el avión no se aproveche del Sistema Nacional de Salud porque la prótesis de rodilla es gratis, que pasa en algunas zonas del Levante. Afortunadamente en Extremadura, como no tenemos AVE ni tenemos avión, o tenemos un avión que llega tarde, pues resulta que no tenemos esa gente que llega en esos aviones. Pero ese es el turismo que debo evitar. Consejero, y eso lo evita, preguntas. Eso lo evita la Dirección de Asistencia Sanitaria transfronteriza. Y necesitamos mejorar la facturación de esos procesos. Gracias. Cecilio Venegas, del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz, dice: ¿para cuándo podrán los pacientes, particularmente los del medio rural, disponer de todo el arsenal terapéutico en las farmacias y no en los hospitales? No lo sé. Lo que sí estoy seguro, no lo sé porque no tengo el calendario y no depende de mí, no está dentro de mi competencia. Sí estoy seguro que hay innovaciones terapéuticas que se han considerado innovaciones terapéuticas y que están siendo sistemáticamente clasificadas como de diagnóstico hospitalario. Y esto me parece una auténtica barbaridad, porque esto es descapitalizar la atención primaria de salud y descapitalizar el mundo de la farmacia ambulatoria. ¿Por qué digo esto? Porque hay pacientes que solo van al hospital a por el medicamento, se lo toman en casa o se lo administran en casa. Y los efectos adversos los tienen en casa y los efectos adversos los tienen en su domicilio. Y cuando tienen los efectos adversos y al médico de cabecera le dicen que se han puesto un no sé qué MAF en no sé qué sitio, con no sé qué dispositivo que lo administra y que tiene tal reacción, ni el médico de cabecera sabe los efectos secundarios o las reacciones adversas que puede tener, ni la farmacia sabe cómo orientar al paciente. Y eso se llama descapitalizar el sistema de atención primaria. Por lo tanto, yo pediría que algunas innovaciones terapéuticas pasasen al mundo de la farmacia ambulatoria. Por cierto, con el cícero de la aportación reducida, lógicamente. El doctor Ricardo Pieldain, del Hospital Moncloa, dice: toda la conferencia me ha parecido orientada de alguna manera a devolver las competencias de sanidad al Estado central. ¿Es así? No, yo creo que hay una competencia que sí se debe devolver al Estado central. La competencia que se debe devolver al Estado central es la competencia que nunca debió ir a las comunidades autónomas, que son las de salud pública. Las grandes crisis de salud que tenemos en los últimos tiempos, estoy hablando del ébola, estoy hablando de, en fin, las vacas locas, estoy hablando de tantas y tantas y tantas, al final acabamos mirando al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Y nosotros, aunque tengamos a los profesionales de la salud pública, es bueno que la seguridad alimentaria, que el calendario vacunal, que determinados aspectos sean únicos en todo el territorio. Y esto debe devolverse, y nosotros así lo tenemos en nuestro programa electoral en el PSOE de Extremadura, debe devolverse al Estado. De lo que yo estaba hablando es de un órgano de gobernanza que tenga más capacidad ejecutiva, que se llama Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para el resto de las competencias. No estoy devolviendo, pero quiero participar en esa toma de decisiones. Y quiero que lo que se diga en el Consejo Interterritorial lo cumplamos. Porque si no, los consejos interterritoriales pueden ser por videoconferencia. Yo he ido a consejos interterritoriales de 24 puntos del orden del día, que acabas con la cabeza como un balón de Nivea, de cómo sales de allí,
Y no ha llegado a ninguna conclusión. Y luego, cuando llegamos a las comunidades autónomas, hacemos cada uno de los consejeros lo que mejor nos parece para nuestra comunidad autónoma, que no tiene que ser lo mejor para el Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, no hablo de devolución de competencias, salvo determinadas de salud pública, pero sí hablo de que pactemos en ese órgano de gobierno del Consejo Interterritorial, que además viene regulado en la Ley de Cohesión y Calidad. Es que no me estoy inventando nada. Y si quieren, pues aplicamos la Ley 40. Si quieren, aplicamos también la Ley 40, pero por lo menos que sean ejecutivos. Florentino Pérez, presidente del Consejo de Enfermería, dice: estoy seguro que preocupa a todos el retraso en la puesta en marcha de la prescripción enfermera. En octubre comienza la campaña de vacunación de la gripe. No nos gustaría llegar sin la publicación en el BOE del Real Decreto que evite lo sucedido en otros años de enfrentamientos inútiles entre la Administración sanitaria y los profesionales. Íñigo Lapetra incide en este tema y le pregunta cuál es su postura respecto a la prescripción enfermera ahora que hay en el Ministerio de Sanidad una socialista. ¿Apoyará usted la aprobación del Real Decreto pactado por médicos y enfermeros? Lo apoyé antes y lo apoyaré ahora. Ninguna duda. Pedí celeridad antes y pediré celeridad ahora. El cambio de signo político en el Ministerio a la Comunidad Autónoma de Extremadura lo único que le puede sentar es bien. Pero las exigencias con el Gobierno de España van a ser las mismas. Si alguien piensa que porque haya un Gobierno socialista en el Gobierno de España las exigencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura disminuyen, está equivocado. Equivocado. Digo, nosotros nos hemos puesto las pilas, Florentino. Nosotros hemos sido los grandes perjudicados, al igual que vosotros. Digo, cuando digo nosotros, digo las comunidades autónomas, de un Real Decreto que nunca debió salir. Los marrones nos los hemos tragado en las comunidades autónomas. Y eso, el presidente de SATSE y tú, como presidente de la Confederación Estatal de Colegios de Enfermería, debéis saberlo. Estamos haciendo todo lo posible para que el Ministerio se ponga las pilas y apruebe el Real Decreto cuanto antes. Y me consta que es voluntad de la ministra que se apruebe cuanto antes. Me consta por los comentarios en ruegos y preguntas del último Consejo Interterritorial, no porque yo tenga una bola de cristal. Me consta que la ministra tiene esa voluntad. Ahora, sí os pido, y sé lo que estoy pidiendo, sí os pido, y habéis tenido bastante paciencia. Probablemente yo hubiese roto la baraja antes. Y habéis tenido bastante paciencia, pero sí os pido que, por favor, cuando las comunidades autónomas nos apriete el zapato, yo espero que para la campaña de la gripe se haya resuelto el tema. Pero si no hemos tenido la suerte de que por los trámites administrativos y burocráticos el Real Decreto haya sido aprobado, os pido flexibilidad en la campaña de vacunación como hemos tenido los años anteriores. Con todas las instrucciones que necesitéis por parte de las comunidades autónomas. Con todas. Pero sin duda ninguna que no os quede ningún resquicio de duda que nosotros vamos a apoyar el que esto salga cuanto antes. Y si estaba de antes, pues cuanto antes, igual. Beatriz Pinilla, de la Asociación de Residencias Privadas de Extremadura, dice que, siendo consejero usted de lo privado y también de lo público, ¿cómo es posible que un mismo servicio se grave a tipos distintos de IVA dependiendo del sujeto pasivo? El 4% para los servicios asistenciales públicos y el 10% para los servicios privados. No tengo respuesta porque no controlo el IVA. Creo que es lo único que me queda por acumular a las competencias. A mí también me parece injusto. Y sin duda ninguna yo, en el ámbito de mi responsabilidad y en el ámbito de mi competencia, intento evitar las discriminaciones que hay, incluso intento evitar que otros grupos políticos que tienen una visión muchísimo más radical de todo esto, intento hacerles entender que ese nivel de concertación que existe en el ámbito social, que es un nivel de concertación mayor que en el ámbito sanitario, muchísimo mayor que en el ámbito sanitario, se lo puedo asegurar, intente ser lo más adecuado posible. Si quieren que peleemos por los tipos de IVA, yo soy fácil de meterme en las peleas. Le invito a que establezcamos un diálogo
Y si esa es una necesidad del sector privado de las residencias, yo me comprometo a darle traslado al Gobierno de España, que es quien tiene la competencia sobre materia de IVA. ¿Lo conseguiremos o no lo conseguiremos? Desde luego, si no lo intentamos, es difícil que lo consigamos. A mí me parece razonable la pregunta, me parece razonable y me parece que el razonamiento es adecuado. Ahora, no puedo responder mucho más sobre esta pregunta. Luis Ángel García, del Colegio de Veterinarios, dice: hoy es el Día Mundial de las Zoonosis. No solo médicos y enfermeros hacen salud pública, sino especialmente los veterinarios, de los que no le he oído decir una palabra. Hay días mundiales para todo. Saben que el otro día busqué en Wikipedia qué días mundiales había y hay un Día Mundial del Váter. Bromas aparte, me parece muy importante. Miren, quien me conoce lo sabe. La evolución de la salud pública pasa por el tema de la zoonosis, pasa por el tema de la entomología. Y nadie está más preparado para la entomología y nadie está más preparado para la zoonosis que los veterinarios y veterinarias. Ahora bien, yo aquí tenía 20 minutos, que me he pasado ostensiblemente. Me he pasado ostensiblemente de los 20 minutos. Con lo cual me aseguro que ya no me inviten más a un foro como este, pero ustedes sabrán si les interesa o no les interesa. Hubiese hablado perfectamente de dos piezas que son claves, de dos profesionales que son claves en la salud pública en nuestra comunidad autónoma, que son los farmacéuticos y son los veterinarios. No he hablado de ellos, cierto, no he hablado de ellos. He intentado destacar la salud pública por encima de otra cosa y no he hablado específicamente ni de veterinarios ni de farmacéuticos. Mi opinión sobre el tema: me parece que están desaprovechados en la función que tienen en los equipos de atención primaria, lo digo con todo el cariño. Creo que tienen un papel muchísimo más importante del que finalmente tienen los equipos de atención primaria. Y en el reglamento de equipos de atención primaria yo invito, como estoy invitando a los colegios de veterinarios de Badajoz y de Cáceres, a que participen para que las funciones que tengan esos profesionales, pues los farmacéuticos no sea recoger agua de las piscinas para ver si están bien o están mal, y los veterinarios no sea solamente el tema de la zoonosis, ¿no? Con los veterinarios, además, tenemos una deuda pendiente en Extremadura, que son las oficinas veterinarias de zona, en las que tenemos que ver si la mayoría de las funciones que tienen o no pertenecen al ámbito de la seguridad alimentaria. Y eso para mí es muy importante. El tema de la seguridad alimentaria que gozamos hoy en nuestro país se lo debemos, y lo digo a boca llena, se lo debemos fundamentalmente a los veterinarios y a las veterinarias. Es decir, yo estoy seguro que estoy comiendo bien, yo estoy seguro que estoy comiendo seguro debido a ello. Y desde luego el futuro, una parte del futuro es suyo, porque el Crimea-Congo es casi más de los veterinarios que de los médicos. Por eso digo que la entomología es el futuro de la veterinaria y que no se sientan acomplejados, y lamento no haber hablado más de los veterinarios porque tienen un papel que me parece esencial en este tema, más allá de la cadena alimentaria. Luis de Palacio, de la FEFE, dice: en su opinión, ¿cuál debería ser el papel de la oficina de farmacia? Y si no hay nuevos problemas que requieren una adaptación de los farmacéuticos. El papel de la oficina de farmacia, si creemos en el modelo español de farmacia, está perfectamente definido. Es una oficina de farmacia que tiene que hacer atención farmacéutica. Ahora, entrarán en una discusión conmigo si lo que quieren son servicios profesionales en la farmacia, pagados. Me estoy refiriendo al cribado del azúcar, me estoy refiriendo al cribado de la hipertensión arterial. Es que eso ya lo hace nuestra enfermería de atención primaria. Eso ya lo hacen nuestros médicos de atención primaria. Entonces, tendremos que llegar a discutir qué es lo que deben hacer como servicios profesionalizados. Pero el tema de la atención farmacéutica no la hace nadie. O la hacen ellos o no la hace nadie. Por lo tanto, la cartera de servicios de atención farmacéutica está por desarrollar. Todavía estoy esperando permisos del Estado que me permita hacer un concierto con las oficinas de farmacia que no pague a precio, que pague por el valor añadido del medicamento, que es la atención farmacéutica. Ese es el papel que le veo yo a la oficina de farmacia. Y mientras más ciudad, más función de atención farmacéutica.
porque si es del pueblo se lo comen entre el médico y el farmacéutico. Es más, el farmacéutico va por la mañana a ver qué va a prescribir el médico. Que eso lo he vivido yo, que trabajo en un pueblo de 200 habitantes. Pero créanme que el papel que tiene la farmacia en la atención farmacéutica es impresionante y por desarrollar. Constancio Medrano, del Hospital Gregorio Marañón, dice: Extremadura es un ejemplo de flujo de pacientes. ¿Qué mejoras cree que hay que desarrollar en dos aspectos? El de la colaboración interterritorial a través de los centros de referencia y la ley transfronteriza y recepción de pacientes de la Unión Europea, en su caso con Portugal. Carlos Moore, no, esta pregunta se la voy a hacer después. Belén Velasco, ¿de qué forma están colaborando la Junta y las autoridades de la región del Alentejo en Portugal? Dice que hay ponentes que dicen eso de me alegro que me haga esta pregunta, pues eso digo yo ahora, me alegro que me haga esta pregunta porque es que acabamos de firmar un acuerdo con la región del Alentejo, me parece que ha sido, tengo perdido el día, creo que ha sido ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo, antes de ayer, porque ayer hubo pleno de la Asamblea, Dios tenga en su gloria. Antes de ayer fue cuando firmamos un acuerdo en la región del Alentejo. Mire, nosotros con el Alentejo portugués, antes de que apareciese la Directiva de Asistencia Sanitaria Transfronteriza, teníamos acuerdo en partos, en pacientes de cirugía pediátrica y en pacientes de oncología pediátrica. Después de la Directiva de Asistencia Sanitaria Transfronteriza, eso desapareció. Los pacientes que vienen con su tarjeta sanitaria europea y se les factura pues como si viniesen de otro país de la Unión Europea y del espacio común europeo, evidentemente. ¿Qué posibilidades tenemos nosotros ahora con la región del Alentejo? Acabamos de firmar un acuerdo donde hay truca, como dicen los portugueses, intercambio de profesionales e intercambio de conocimientos. Hubo una época que nuestros médicos se iban, porque es verdad que el sistema sanitario portugués pagaba más, sobre todo la hora de guardia que pagábamos los extremeños. Pero todos esos que se fueron están viniendo de una forma o de otra porque la crisis ha azotado a Portugal, como ustedes lo saben. Sin embargo, en el Hospital de Elvas, que está a poco menos de 10 kilómetros del centro de Badajoz ciudad, el Hospital de Elvas es un hospital de profesionales españoles, en su inmensa mayoría. Por lo tanto, es bueno que intercambiemos experiencias e intercambiemos todo este tipo de cuestiones. Con respecto a la pregunta que me hacen en relación con la cohesión, cuando hablo de pacto de cohesión, hablo que el Ministerio se debe comprometer con el Ministerio de Hacienda en pintar en los presupuestos los fondos de cohesión. Es decir, que yo no tenga que llamar por teléfono a mi homólogo de Madrid porque hay un hospital, no pasa, no pasa. Pero lo digo, que yo no tenga que llamar por teléfono a mi homólogo de Madrid porque me han rechazado un paciente que ha derivado a un centro porque no hay fondo de cohesión. Y el fondo de cohesión ha sido extrapresupuestario demasiado tiempo en este país. Tímidamente, en una disposición adicional, en el último presupuesto, se ha metido, pero eso a las comunidades receptoras de pacientes, oiga, hay que compensarles de alguna forma. Cuando hablaba de cohesión, hablaba de eso. Otra cosa distinta es cuando los pacientes se mueven porque se van de vacaciones. Cuando los pacientes se mueven porque se van de vacaciones es el Fondo de Garantía Asistencial, que ese tendremos que pintarlo entre las comunidades autónomas. Pero no es incompatible uno con otro. El Fondo de Cohesión debe existir porque debe ser normal que una enfermedad rara de la que hay pocos pacientes en España la traten en un centro de referencia. Si no, los CESUR habrán perdido su esencia. Y en este momento, si seguimos en la dinámica de no abordar la cohesión y los fondos de cohesión, estaremos en riesgo de que los CESUR sigan sirviendo. Y estaremos en un riesgo todavía peor, de que los hospitales vayan siendo más excelentes para poder optar a ser CESUR. Carlos Moore, de SEDISA, le pregunta si cree factible que la profesión de directivo sanitario esté regulada a corto plazo y que figure en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias.
Yo en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias no sé si metería más cosas o menos, porque si no tenemos que meter ahí lo más grande. Y no sé yo si estamos en un momento... Mire, yo tengo una opinión con respecto a esto de los ministerios de Sanidad. Ahora lo puedo decir, que afortunadamente tenemos una ministra que sabe de sanidad. Pero durante mucho tiempo, de un signo político y de otro, no me voy a meter con ningún signo político. Hemos tenido a gente que no sabía de sanidad en el Ministerio de Sanidad. Ha sido la María de los ministerios. La María de los ministerios. Y afortunadamente hoy tenemos una ministra que sabe de sanidad. Y eso nos tiene que poner orgullosos de que sea así. En este sentido, yo creo que hay que hacer algo con los directivos. Hay que hacer un proceso de formación de directivos pactada probablemente con las sociedades científicas que aglutinan a los directivos. Yo creo que comunidades que tienen avanzado el proyecto, como la Comunidad de Madrid, comunidades que tienen avanzado el proyecto como queremos nosotros ir en esa dirección, como Andalucía, debemos tener alguna forma de cohesión para que el perfil de directivo vaya en una bolsa determinada de la que podamos tirar, porque lo que es lamentable en el sistema público es que cada vez que llegue un gobierno cambia hasta la supervisora de planta. Es que no queda materia gris. Mire, es que mi comunidad autónoma tiene 1.080.000 habitantes. La materia gris que tiene es proporcional al número de habitantes. Si hay 1.080.000 habitantes, hay 1.080.000 cerebros. Y hay los directivos que hay. Por lo tanto, ahí sí que tenemos que hacer un esfuerzo, yo estoy de acuerdo, y yo no soy capaz de pronunciarme si tienen que estar en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Desde luego, lo que sí tienen que estar es muchísimo más reconocido, debe haber una bolsa específica y deben estar bien formados y debemos tener una cantera de directivos que nos haga verdaderamente que la gestión sea algo independiente. En nombre de la entidad que hace posible este Foro Salud, don José Pablo Torres, tesorero de Vidafarma y presidente de Bancofar, va a despedir el acto. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Concluida ya la tribuna, en nombre de Vidafarma, pues quisiera agradecer al consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura su participación en ella, al diputado socialista y portavoz de la Comisión de Sanidad en el Congreso, Jesús María Fernández, también su participación y aportación a este foro. Además, pues han compartido con nosotros su visión sobre la política sanitaria, tanto extremeña como nacional, y han demostrado tener un profundo conocimiento de todo el sector sanitario. También agradecer a Fórum Nueva Economía la organización del acto, el trabajo que han realizado para hacerlo y el esfuerzo de generar eventos como este, que son muy interesantes, estos debates de asuntos de máxima actualidad económica, política y social. Agradecer la presencia de todos ustedes y su participación en el acto. En un momento donde nuestro Sistema Nacional de Salud pues, se encuentra con grandes retos, como así lo ha manifestado el consejero don José María Vergeles. Para Vidafarma, pues parte de su compromiso es organizar foros centrados en el tema de salud. Nosotros somos una distribuidora farmacéutica que atendemos a más de 10.000 farmacias prácticamente en todo el territorio nacional, bajo los principios de solidaridad y equidad. En Vidafarma estamos apostando mucho, junto con las instituciones farmacéuticas, por una atención al paciente. Para tener esa atención al paciente ponemos toda nuestra capacidad de innovación al servicio de la farmacia y, por supuesto, al servicio de la Administración para que se apoye en nosotros o le hagamos el servicio que crea conveniente. Nada más, destacarle y desearles al consejero y al diputado portavoz que tengan muchos éxitos y acierten en todas las decisiones que tomen respecto a todos los agentes que estamos implicados en la sanidad pública. Muchas gracias por su presencia y gracias a todos ustedes.